La increíble historia donde lo que das se transforma en algo extraordinario. Mariana estaba atrapada detrás de un escritorio de madera desgastada en el despacho de abogados de su pequeño pueblo del suroeste de México. A sus 25 años había adquirido la experiencia de una vida entera, pero su brillante mente se sentía marchita tras la rutina diaria y el constante ruido del teléfono. La reciente muerte de su padre le había dejado un vacío tan grande que cada día era una lucha desgastante para mantener unida a su familia. Su padre, un hombre honorable, que siempre le hablaba del valor del trabajo honesto y la lealtad familiar, ahora parecía un eco distante, un susurro olvidado en el aire. Mientras organizaba viejos archivos, sus pensamientos chocaban entre los deseos de seguir adelante y las miradas despectivas de sus vecinos. En un lugar donde la desigualdad era palpable y los sueños parecían no tener cabida, el anhelo de convertirse en abogada la castigaba con culpa. La presión pesaba sobre sus hombros, y cuando su abuela le contaba historias de resiliencia y sacrificio, Mariana se debatía entre la esperanza y la desesperanza. «Recuerda, querida, lo que se da con amor siempre regresa de formas inesperadas», le decía, mientras su voz se convertía en un bálsamo para su corazón herido. Pero la realidad seguía siendo inquebrantable. Un día, un viejo amigo y mentor de su padre apareció en la oficina. Su presencia era un rayo de luz en medio de una tormenta. Al observar su dedicación y empeño, le ofreció una oportunidad que podía cambiar su vida: involucrarse en un caso de injusticia que había afectado a su familia durante años. La mezcla de emoción y miedo heló su respiración. ¿Sería suficiente su esfuerzo para honrar la memoria de su padre? La presión de decidir se sentía abrumadora. ¿Y si fracasaba? ¿Y si perdía a su familia en el proceso? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, aceptó la propuesta, sintiendo que finalmente podía luchar por lo que creía justo. Sin embargo, las noches de desvelo se volvieron comunes mientras se sumergía en las leyes. Las emociones de salvar a su familia chocaban con la realidad de su situación. Era como si estuviera caminando sobre un alambre, y cada paso la acercaba más a un abismo que amenazaba con devorarla. La duda se apoderó de su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a aquellos poderosos que cerraban los ojos ante una verdad tan injusta? Mientras se sumía en la investigación, un secreto familiar salió a la luz, un hallazgo que podría desbaratar todo lo que había creído conocer. Su abuela, vislumbrando la turbulencia que se avecinaba, le advirtió que a veces la verdad podía ser un peso que desencadenaba la tragedia. A pesar de su sabiduría, Mariana se sintió confundida y traicionada, atrapada en ese laberinto de revelaciones. La angustia la consumía y la presión del mundo comenzaba a ahogarla. Ya no solo luchaba contra un sistema injusto, sino también contra sus propios temores y la posibilidad de perder lo que más amaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Mariana respiraba con dificultad. Cada dato que descubría aumentaba la presión que sentía en el pecho. Debería arriesgarlo todo por la justicia, incluso si eso podía significar desatar una tormenta en su hogar. La incredulidad y la rabia empezaron a llenarla. Y justo cuando estaba a un paso de enfrentar a sus adversarios, un incidente inesperado amenazó con derribar su mundo una vez más. El eco del sufrimiento que había cargado parecía volver a resonar, y en ese momento se dio cuenta de que su vida había llegado a un punto crítico. Estaba al borde de tomar una decisión: si avanzar o retroceder, si luchar o rendirse. Mariana enfrentaba un dilema desgarrador que definía no solo su futuro, sino también el legado de su familia. ¿Ganar sería suficiente o tendría que sacrificar demasiado para lograrlo? Mariana sabía que no podía quedarse paralizada. La investigación avanzaba, pero su corazón se sentía desgastado como una cuerda lleva maltratada. La presión la envolvía en un abrazo gélido, y la sensación de traición por parte de su familia era un peso que aplastaba su espíritu. En la profundidad de su mente se cuestionaba: ¿tenía realmente lo que se necesitaba para desenterrar la verdad y enfrentarse a quienes habían causado tanto dolor? Decidió rodearse de documentos, mientras su mente buscaba respuestas en cada línea que leía.
Sin embargo, fueron las cartas de su padre, escondidas en un antiguo cajón, las que revivieron la pasión que había querido enterrar. Su puño se cerró sobre una de ellas, ondeando el viejo papel amarillo de la nostalgia. Su padre había escrito sobre la importancia de hacer lo correcto sin importar el costo. «Nunca dejes que el miedo apague tu voz», recordaba él, y esas palabras resonaron en su cabeza como un mantra. Con renovada determinación, Mariana se dispuso a desentrañar el secreto que había salido a la luz. Era un dilema personal. Al enfrentarse a la raíz de la injusticia, podría arriesgar no solo su reputación, sino también su relación con los seres que más amaba. Cada hora que pasaba se convertía en una urgente búsqueda de información. Investigó con un fervor casi maníaco, contrastando datos y documentos legales, descubriendo conexiones que la llevaban a un camino desconocido. Una red de corrupción más amplia de lo que había imaginado estaba entrelazada con la historia de su familia, y ella no podía dejar que se ocultara. El peso del pasado comenzaba a desbordarse en sus pensamientos, y a medida que se acercaba a sus adversarios, sentía que cada paso la empujaba más al abismo de su propio miedo. La presión de la comunidad, las expectativas familiares y su deseo de hacer lo correcto se convertían en un torbellino interno. Entonces surgió una alternativa inesperada. Un antiguo compañero de su padre, un abogado con conocimientos en derechos civiles que había tenido éxito en casos similares. ¿Debería hacerle una visita y abrirse sobre sus dudas y la carga que estaba enfrentando? La idea de dejarse ayudar le dio un rayo de esperanza. Al mismo tiempo, la mera posibilidad de abrirse a alguien más la aterraba. Revelar sus inseguridades significaba mostrar vulnerabilidad ante un mundo que ya la miraba con desdén. No obstante, en su corazón, Mariana sabía que el conocimiento era poder, y que, si realmente quería llevar a cabo su misión, necesitaría ese poder a su lado. Ponderó la idea, buscando dentro de sí misma ese coraje que podía haber heredado de su padre. Con un suspiro profundo, finalmente tomó el teléfono, marcando el número que había estado guardando en su mente. La decisión estaba hecha. Sería un paso hacia adelante, un movimiento estratégico que podría abrir nuevas puertas, pero también podría exponerla a nuevas formas de rechazo. A medida que el timbre sonaba, sentía su corazón latir con fuerza, casi como si demandara que se detuviese, que retractara su decisión. La llamada se conectó y la voz del abogado resonó del otro lado, firme y decidida. En ese momento, Mariana comprendió que se encontraba en una encrucijada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la batalla estaba lejos de concluir. Mientras escuchaba los consejos del abogado, sintió que el aire se volvía más denso, cada palabra pesando sobre su conciencia como un himno cargado de desafío. La culminación de este encuentro la llevaría a un punto sin retorno. ¿Sería capaz de desvelar una verdad que podría destruir a los que ama? Sin darse cuenta, Mariana había abierto un portal a su propia transformación. El momento de la verdad estaba por llegar, y ella sabía que la vida que había conocido nunca volvería a ser la misma. De repente, un sonido agudo resonó en su mente, el murmullo de nuevas revelaciones. ¿Qué más le esperaba en el camino hacia la justicia? La llamada con el abogado se extendió más de lo que Mariana había anticipado. A medida que la conversación avanzaba, una ola de información inundó su mente. Comenzó a vislumbrar aspectos del caso que nunca había considerado, conexiones ocultas entre los documentos y sus propios recuerdos. Pero había algo que se sentía diferente esta vez, algo que la impulsaba a mantener el enfoque, a no dejar que la duda la frenara. La tinta de las cartas de su padre parecía fluir nuevamente por sus venas, dándole fuerza. Con cada consejo del abogado, Mariana sentía cómo se deslizaban las piezas de un rompecabezas estructurado por apoyos, verdades y mentiras. Cada frase que el abogado pronunciaba era un nuevo ladrillo en la edificación de su confianza, y se dio cuenta de lo que realmente deseaba: reivindicar no solo su nombre, sino también resolver el conflicto interno que le había desgastado durante tanto tiempo. Su voz se tornó más firme mientras planteaba preguntas que antes había evitado, desafiando el miedo que la había paralizado. ¿Cómo puedo reunir pruebas efectivas?, preguntó, con una determinación renovada. La respuesta del abogado fue técnica, pero lo que realmente resonó en Mariana fueron sus palabras sobre la importancia de creer en la naturaleza de la justicia. Tenía que estar dispuesta a arriesgarlo todo. El eco de aquellas frases reverberó en su mente a medida que colgaba la llamada, sintiéndose más empoderada.
Esa conversación no solo la había conectado con un nuevo recurso, sino que también había anclado nuevas expectativas en su ser. Los días siguientes fueron un maratón. Mariana se fue sumergiendo en entrevistas con informantes anónimos y explorando cada página de documentación que su padre había dejado, aún con la sensación de que el tiempo era un adversario implacable. La adrenalina y la tenacidad la mantenían alerta, a pesar del cansancio que se acumulaba. Cada nuevo descubrimiento la llevaba a un sentido de urgencia mayor. La figura del abogado se convirtió en un faro que guiaba su camino, pero también empezó a dejar entrever el monstruoso miedo a la verdad que podría descorrerse como una cortina. Una tarde, mientras revisaba un informe sobre una asociación vinculada con el escándalo que investigaba, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un nombre familiar apareció en el documento, un pariente al que había considerado como un aliado incondicional. La traición se cernía sobre ella como una nube oscura. Un dilema moral embargó su corazón. ¿Debería exponerlo, a pesar de que el daño podría ser devastador para su familia? Esa noche, en su habitación, miró al espejo y se confrontó. ¿Qué versión de sí misma deseaba realmente dar forma? La lucha interna alcanzó su clímax. Mariana sabía que si elegía la verdad, podría destruir los lazos afectivos que habían sido su refugio, pero por otro lado, no podía permitir que la justicia se ahogara en la oscuridad. Cada vez que pensaba en ceder ante la presión familiar, el recuerdo de su padre la instaba a resistir. Esta decisión no solo formaba parte de su trayectoria profesional, sino que también se convertía en su legado personal. Con cada día que pasaba, las elecciones que debía tomar se volvían cada vez más complejas y la mirada de su propio reflejo se tornaba más intensa. A la mañana siguiente, llegó el momento. Con un cuaderno lleno de notas y un bolígrafo listo, se dirigió a la cita con el abogado. Iba a detallar todo lo que había descubierto y al mismo tiempo exponer el dilema moral que la atormentaba. ¿Podría establecer un camino que reconciliara su deseo de justicia con la verdad suprema sobre su familia? Al abrir la puerta de la oficina del abogado, sentía que el aire parecía vibrar con la carga de su decisión. Un acercamiento inminente, un viaje a lo desconocido. ¿Podría la verdad ser liberadora, incluso si desgarraba su vida familiar en el proceso? Mariana sabía que la respuesta estaba a punto de revelarse frente a ella, y con eso vendría una transformación que cambiaría su comprensión del amor y la justicia para siempre. La oficina del abogado olía a tintero y papel envejecido. Mariana se sentó frente a él, el corazón palpitante como un tambor en su pecho. Con el cuaderno abierto frente a ella, las notas garabateadas eran sus únicas compañeras. El hombre, de rostro serio pero amable, la miró expectante. «Estoy lista para hablar de lo que he encontrado», comenzó Mariana, sintiendo el peso de cada palabra. Su voz, aunque temblorosa, sonaba firme al salir de sus labios. «Perfecto, cuéntame todo», le animó el abogado, su lápiz afilado preparado para tomar notas. Mientras relataba sus descubrimientos, la historia de su padre y la corrupción que había desenterrado, la convicción inquebrantable de su propósito comenzó a germinar dentro de ella. Se dio cuenta de que cada documento revelado, cada testimonio recogido, no solo aportaban valor a su caso, sino que estaban moldeando su identidad. Mariana no era solo la hija de un hombre cuya vida había sido ensombrecida por la traición. Ahora era la mujer que luchaba por la verdad, una verdad que podría romper con todo lo que había conocido. El abogado la interrumpió. «Dices que encontraste un nombre familiar, un pariente involucrado en esta asociación. Eso es importante. Pero cuéntame, ¿hubo algo más que te hizo dudar de su lealtad?» Mariana sintió un nudo en el estómago. «Es su papel lo que me genera angustia. Por un lado, lo considero un aliado. Por otro, su implicación pone en juego todo lo que he querido proteger». El dilema moral que había estado cargando se exteriorizó en su voz, la confusión y la necesidad de proteger su familia, conviviendo en una danza frágil que amenazaba con desmoronarse. El abogado observó con atención. «Este es un momento crítico, Mariana. Aquí es donde debes decidir. Quizás no solo afecte a tu familia, sino también a tu propia credibilidad. ¿Estás dispuesta a llevar esto más allá, a ser la defensora de la verdad sin importar las consecuencias?» Las palabras calaron hondo en ella. A medida que el miedo y la duda luchaban en su interior, Mariana sintió un estallido de claridad. Su padre había luchado toda su vida por algo que él creía justo, algo que también le había enseñado a valorar por encima de todo, la verdad. Ahora, en sus manos, tenía el poder de decidir el rumbo de su propia historia. «Sí», dijo, con más firmeza que nunca.
No puedo seguir en la sombra. Si ello significa exponer a mi familia, tendré que lidiar con eso. La justicia necesita liberarse de las mentiras. La reacción del abogado fue de asombro y aprobación. Esa es una gran decisión, pero ten cuidado. No solo es un camino hacia la justicia, es también un viaje a tu interior, le advirtió. Mariana asintió, sintiéndose más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado el control de su destino. Lo que estaba a punto de desentrañar era más que un caso legal, era un catalizador para su propia evolución. En ese momento supo que su viaje apenas comenzaba. Se levantó de la silla, el cuaderno ahora borrado de dudas, cargado de tácticas y estrategias a seguir. Mientras salía de la oficina, su mente bullía con nuevas ideas. Tenía que hablar con ese pariente, buscar claridad y, si era necesario, forjar alianzas o enfrentamientos. Cada paso era crucial. Al regresar a casa, Mariana sintió una convicción renovada, una voluntad férrea que atravesaba su ser. Mientras se sentaba en la mesa a revisar sus notas, un mensaje inesperado iluminó su pantalla, una llamada perdida de la misma persona que había despertado sus dudas. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué querría ahora? ¿Era una invitación a un compromiso que podría cambiarlo todo o una advertencia que la pondría nuevamente en jaque? Mariana sabía que el siguiente paso necesitaría tanto su determinación como su audacia. La verdad estaba a punto de revelarse en una nueva luz y con ella el potencial de explorar no solo los secretos de su historia familiar, sino también los de su propia vida. Mariana se sentó frente a su computadora, su pulso acelerado mientras contemplaba el mensaje en la pantalla. La inminente conversación con su pariente podía ser un punto de inflexión en su incipiente camino hacia la verdad. Menos de unas horas antes había decidido sacrificar su comodidad en busca de una claridad desesperada sobre su pasado. Y el de su familia. Tomó aire tratando de calmar la tormenta en su mente. ¿Cómo propondría la reunión? ¿Sería capaz de revelarle sus sospechas sin que se sintiera atacado? Mariana se dio cuenta de que debía adoptar una postura objetivo, vital para desentrañar la red de complicidades que la preocupaba. Era más que una conversación sobre el pasado, era un acto valiente donde cada palabra emitiría consecuencias. Antes de establecer el contacto, decidió repasar sus notas. Las páginas estaban llenas de observaciones, nombres y fechas, un mapa que reflejaba su progreso. Mientras leía sus apuntes, una parte de ella se sentía orgullosa del esfuerzo que había puesto en su investigación. Cada detalle se podía traducir en una posible conexión con el entramado corrupto que había descubierto. Sin embargo, un murmullo de duda se instaló en su pecho. ¿Podría llevar esta carga sola? En el instante en que decidió enviar el mensaje, un relámpago de determinación la atravesó. No retrocedería. Con sus dedos comenzó a teclear. «Hola, necesito hablar contigo. Hay temas familiares que debemos discutir. Es urgente». Cada letra simbolizaba su decisión de confrontar la inquietante verdad, abrazando la incomodidad que implicaba. Al pulsar enviar, sintió como si una gran losa se levantara de su pecho. Un paso adelante, aunque lleno de incertidumbre. Mientras esperaba una respuesta, se enfocó en las posibilidades que esta revelación podría abrir. No solo se trataba de la justicia para su padre, sino también de su autenticidad. Mariana se dio cuenta de que, a medida que desentrañaba la corrupción, también estaba redefiniendo su identidad. La mujer que había sido vista como la madre dedicada y la hija obediente, estaba emergiendo como una fuerza que quería dar voz a las injusticias. El teléfono vibró abruptamente y la sorprendió su respuesta. Claro, ¿cuándo y dónde? Un alivio temporal invadió su ser. La simple disposición de su pariente era un indicio de que quizás había más disposición a compartir de lo que había pensado. 3 horas después, se sentó en una pequeña cafetería, un lugar que conocía desde su infancia. Esperaba que el ambiente familiar facilitara una conversación difícil. Observaba a las personas pasar, pero su mente estaba lejos, atrapada en su propio laberinto de pensamientos. ¿Qué le diría cuando llegara? ¿Qué secretos ocultos se revelarían en el transcurso de la charla? Cuando su pariente finalmente entró, Mariana sintió que el aire se volvió denso. Su rostro era una mezcla de sorpresa y preocupación. Había tomado un gran riesgo al invitarlo, y cada segundo que pasaba sin que hablara parecía fabricar un peso en la atmósfera.
Ambos se sentaron frente a frente, con tazas de café humeantes entre ellos, y la banalidad de la vida cotidiana se contrastaba con la seriedad del momento. «¿Qué es lo que tanto necesitas discutir?», preguntó él, mirando fijamente a sus ojos. Este era el momento. La verdad que tanto había anhelado proclamarse estaba a un susurro de distancia. Mariana inhaló profundamente y comenzó a hablar, pero en su interior una tormenta de emociones se desató. ¿Cómo manejaría la reacción de su pariente ante sus revelaciones? Lo que a continuación desataría podría alterar lo que creía saber sobre su familia y sobre sí misma. Mientras sus palabras fluyeron, la tensión creció. La revelación estaba tan cerca que podía casi tocarla. Pero en el fondo de su mente, otra pregunta surgía. ¿Qué pasaría si al final de este camino descubría que su búsqueda por la verdad la había transformado en el centro de una historia mucho más dolorosa y tumultuosa de lo que jamás había imaginado? Aquella confrontación podría llevarla a una verdad que cambiaría todo. Las decisiones que estaba tomando no solo se trataban de su padre o de su familia, eran una batalla interna que definiría quién era realmente Mariana. Alzando la vista hacia su pariente, comprendió que el próximo instante sería crucial en su viaje hacia el autodescubrimiento y el entendimiento. Era el momento de desatar las verdades atrapadas en sus corazones. Mariana tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su pecho se expandía y luego se contraía. Las palabras que había preparado se agolpaban en su mente como una corriente desbordante. Trató de recordar los puntos clave de su investigación, lo que había vislumbrado en ese entramado de corrupción que envolvía a su familia. La mirada de su pariente, entre la curiosidad y la reticencia, la empujaba a ser valiente, a no dar marcha atrás. «Vine aquí porque creo que hay cosas que no me han contado», comenzó, su voz apenas un susurro. Pero al ver la expresión de su pariente, decidió agregar firmeza. «Me refiero a mi padre y a lo que sucedió antes de su muerte. Hay una verdad oculta que necesita ser desenterrada». La reacción fue inmediata. Su pariente frunció el ceño, haciendo evidente su incomodidad. «Mariana, es un tema delicado. No sé si es lo mejor que...» «No puedo seguir ignorándolo», interrumpió. Su tono reflejaba una fuerza que antes no había demostrado. Había llegado a un punto en su vida donde la verdad era más valiosa que los lazos familiares. «Si no empezamos a hablar de esto, siempre estará una sombra sobre nosotros. Necesito entender qué pasó, y tú eres el único que puede ayudarme». La tensión en la mesa se volvió palpable. Con un gesto de resignación, su pariente se inclinó hacia adelante como si se estuviera preparando para abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Mariana sintió que una mezcla de miedo y expectativa batallaba dentro de ella. El riesgo era enorme. La búsqueda de verdad podía desencadenar secretos que nunca quiso descubrir. «Acepto que es un tema complicado», comenzó su pariente, su voz temblando ligeramente. «Pero la historia es más complicada de lo que crees. Tu padre no solo fue víctima de un sistema corrupto, él también estaba involucrado en cosas que ni siquiera puedo explicar del todo. A veces, los hombres en posiciones de poder toman decisiones que afectan a muchos». Mariana sintió una punzada de traición al oír esas palabras. Su padre había sido parte del mismo entramado que pretendía desmantelar. Aquella revelación la obligó a replantearse todo lo que había construido en su mente. De repente, el héroe de su infancia se desvanecía, reemplazado por un hombre que podía haber estado nadando en un mar de ética cuestionable. «No puedo creer que eso sea cierto», respondió, su voz entrecortada mientras intentaba manejar la confusión. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué más hay que no sé?» «Porque siempre quise protegerte», respondió su pariente con pesar. «Nunca quise que estuvieras involucrada en esta situación. Hay cosas que no comprendes, Mariana. La corrupción puede ser una prisión, y a menudo los grilletes son invisibles». Mariana sintió que su mente se desbordaba de nuevas preguntas. La conversación se convertía en un laberinto donde cada respuesta la llevaba a nuevos dilemas. Mientras su pariente hablaba, consideraba cómo su búsqueda de autenticidad la había transformado en alguien que estaba dispuesta a pelear contra los fantasmas del pasado sin importar lo que pudiera encontrar en el camino. «¿Qué otras decisiones tomaron en el pasado por el bien de la familia?», inquirió, sintiendo que la aclaración sobre su padre solo era el comienzo de un torrente de revelaciones. La inquietud de ser traicionada por propios fantasmas la mantenía en vilo. La atmósfera en la mesa se hizo más densa, cargada de promesas y temores.
Mariana levantó la vista, buscó la mirada de su pariente, esperando vislumbrar la verdad que había estado esperando. Pero, como era de esperar en ese duelo de secretos, su pariente solo la miraba con el peso de un pasado sombrío. «Mariana», dijo, su voz grave, «hay cosas en este camino que te alterarán para siempre. Pero, si decides seguir, no habrá vuelta atrás». A medida que sus palabras caían como una sombra, Mariana sintió que la decisión ya no solo dependía de ella. Estaba al borde de algo monumental, un viaje hacia el corazón de su familia, y sin embargo, el temor a descubrir lo que realmente había sucedido se aferró con fuerza a su pecho. Ya no había duda, esto era también un viaje hacia su propia identidad. Alzando nuevamente la voz, con determinación renovada, Mariana perseveró. «Estoy lista para lo que venga, lo necesito». La conclusión de su afirmación latía como un tambor en su corazón, mientras el siguiente capítulo de su existencia esperaba acechante, lleno de verdades por desvelar. Sin embargo, en el fondo, una pregunta la inquietaba. ¿Estaba realmente preparada para perder la imagen que había tenido de su padre? La respuesta la llevaría a un confrontamiento interno del que no podría escapar. La búsqueda había comenzado y solo el tiempo revelaría hasta dónde la llevaría. Mariana sintió que cada palabra de su pariente caía pesadamente en su corazón, como una losa que aplastaba todo lo que creía. Estaba en un umbral, con un pie en el pasado y otro en un futuro incierto. Y aunque el temor latía en su interior, había una chispa de determinación que comenzaba a arrojar luz sobre la confusión. «Voy a hacer lo que sea necesario para comprender», se prometió a sí misma. Pero mientras su mente se embrollaba en consideraciones morales, se dio cuenta de que lo necesitaba no solo para desenterrar la verdad sobre su padre, sino también para construir su propia identidad. La imagen de héroe que había sostenido se desmoronaba y la idea de un hombre comprometido en la corrupción la aterrorizaba tanto como la fascinaba. Decidida a descubrir más, Mariana comenzó a buscar información sobre su padre. Se sumergió en antiguos documentos familiares, diarios desgastados que habían estado guardados en un armario polvoriento. A cada página que pasaba, una mezcla de nostalgia y desilusión recorría su cuerpo. Cada garabato tenía el potencial de funcionar como un hilo de conexión a un pasado que había mantenido oculto. Sin embargo, también la llenaban de dudas sobre quién era ella realmente. Durante esas noches de lectura, Mariana se concentró en la disciplina. Sabía que esta búsqueda la llevaría a un enfrentamiento inevitable con su propio pasado. La llegada de mensajes anónimos a su correo electrónico, insinuando que había algo más en la historia de su padre que lo que había descubierto, la mantenía despierta. Con cada aviso, su determinación crecía. «¿Quién está detrás de esto?», se preguntaba frecuentemente, mientras planificaba su siguiente movimiento. Era un juego de ajedrez emocional, donde cada decisión podía significar revelar el núcleo de la verdad o abrir heridas que prefería no tocar. Sin embargo, Mariana comprendió que no podía dar un paso atrás. Se rodeó de aliados, personas que podrían ofrecerle una perspectiva renovada sobre lo que estaba pasando y la ayudaran a navegar por las aguas traicioneras de la verdad. Cada conversación la enseñaba algo nuevo sobre el mundo que desconocía y sobre sí misma, empoderándola para avanzar en su camino. Un viejo amigo de su padre se convirtió en su contacto más frecuente. Sus relatos ofrecían destellos de sabiduría, aunque también más confusión. A veces, el hombre se mostraba reacio a hablar del tema, pero Mariana no daba marcha atrás, obligándolo a sacar a flote verdades ocultas. La calidez de las alianzas personales contrastaba con la frialdad del descubrimiento de un pasado que podría destruirla. En esas horas de revelaciones se dio cuenta de que había crecido, creando una nueva versión de Mariana, consciente, fuerte y decidida. Se sentía más capaz que nunca, descubriendo un coraje interno que no sabía que poseía. Cada día que pasaba, la revelación de cada secreto desgastaba más la imagen idealizada que había tenido de su padre. ¿Quién era realmente? Esa pregunta resuena en su mente como un eco que no podía ignorar. Con cada descubrimiento, sentía que la historia de su vida se desplomaba y reconfiguraba.
Una tarde, mientras exploraba un archivo de prensa antigua, Mariana se topó con un artículo que mencionaba un escándalo importante vinculado a su padre. El pulso se le aceleró. Aquello podía ser la clave que estaba buscando. El artículo no solo contenía información sobre el caso, sino también indicios de algo más grande, un entramado de actividades ilegales que involucraba a personas influyentes de la ciudad. El deseo de escapar a un lugar seguro, lejos de la agonía que la investigación generaba en su interior, comenzó a asaltarla. Pero, en lugar de ceder al impulso, Mariana se mantuvo firme. No podía permitir que el miedo la dominara. Decidida a dar el siguiente paso en su búsqueda, contactó a un investigador privado conocido por su pericia en casos complicados. «Necesito sus servicios», le dijo cuando lo llamó. Su voz sonaba resuelta. «Creo que lo que estoy descubriendo podría ser más grande de lo que imagino». Mientras colgaba el teléfono, una sensación de empoderamiento la envolvió. Había elegido avanzar en su búsqueda de la verdad, desafiando no solo a aquellos que la habían mantenido en la oscuridad, sino también su propia concepción de la vida. Sin embargo, la pregunta seguía latente, resonando ahora con más fuerza. ¿Qué haría con la verdad una vez que la descubriera? ¿Qué peso tendría sobre la imagen de su padre y, más importante, sobre su propia identidad? Con una creciente tensión en el aire, Mariana sabía que todo lo que había aprendido hasta el momento era solo el principio. Estaba a punto de desvelar capas de complicidad que la llevarían al límite. Versos ocultos, se susurró mientras se preparaba para la próxima etapa de su investigación. Y yo estoy dispuesta a recitarlos. La mañana del día siguiente, Mariana despertó con una sensación de adrenalina surgiendo en su ser. La conversación que había tenido con el investigador privado la mantuvo despierta gran parte de la noche, y su mente aún zumbaba con las preguntas sin respuesta. Se levantó de la cama decidida a convertir esa ansiedad en acción. Había llegado el momento de asumir riesgos calculados. Desayunó en silencio, cada bocado alimentaba su determinación. La búsqueda de la verdad ya no era solo sobre su padre, era un acto de reclamación de su propia vida. Mariana apagó la televisión, que siempre había usado como distracción, y abrió su computadora. Las pantallas estaban llenas de información sobre corrupción y escándalos. Cada una de esas historias resonaba con la realidad que estaba descubriendo. Tras un par de horas de investigación en línea, logró reunir un grupo de datos que parecían fragmentos de un rompecabezas. Había conexiones entre el escándalo del que había leído y otras historias que implicaban a figuras de la alta sociedad. Con cada nueva información, la imagen de su padre se desdibujaba aún más, pero también se moldeaba una versión más fuerte de ella misma. Mientras organizaba la información, sintió la necesidad de documentar sus hallazgos en un diario. Escribir se convirtió en una forma de darle sentido a la confusión. Cada palabra que plasmaba en el papel era una forma de liberar la carga emocional que sentía. De repente, su pasado, que antes la mantenía prisionera, se transformaba en su herramienta más poderosa. Esa tarde, se preparó para reunirse con su nuevo aliado. En la pequeña cafetería donde habían acordado verse, Mariana experimentó un despliegue de nerviosismo. El investigador, un hombre de aspecto serio, llegó puntual. Con una mirada que prometía no endulzar la verdad, asintió apenas cuando ella se presentó. «¿Qué hemos encontrado?», le preguntó, con un tono que mezclaba expectativa y temor. A medida que discutían el caso, Mariana comenzó a entender que sus miedos eran una manifestación de su creciente capacidad para enfrentar la realidad. Las conexiones que él había trazado a partir de su información revelaron un entramado con raíces profundas en la corrupta estructura de poder de la ciudad. Durante horas, intercambiaron datos y teorías. Mariana encontró una voz no solo como una buscadora de la verdad, sino como una colaboradora. Su intuición se multiplicaba cada vez que una nueva pieza entraba en el cuadro. Se sintió despertando de un letargo prolongado, su entendimiento sobre el mundo se expandía. Sin embargo, al mirar a los ojos del investigador, una inquietud la asaltó. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Cada descubrimiento tenía su costo. Se dio cuenta de que la verdad no solo tenía el potencial de destruir el mito que había construido, nutrido sobre su padre, sino que también desafiaba su visión del mundo mismo. Cuando se despidieron, Mariana se sintió más segura de sí misma, pero aún asediada por un sentimiento inquietante. Mientras regresaba a casa, el eco de sus pensamientos se convirtió en una pregunta que se convertía en mantra. ¿Qué camino tomaría si el precio de esa verdad fuera un enfrentamiento directo con la familia que había amado y creído conocer? Poco después de llegar, recibió un mensaje en su teléfono. Era del investigador. «Necesito verte de nuevo urgentemente. He encontrado algo que cambiará todo».
Su corazón se aceleró, pero no como antes. Era hora de que Mariana se enfrentara a su propia valentía. Se dio cuenta de que el próximo paso podría ser lo que definiera no solo su relación con su padre, sino también su futuro. Mientras se preparaba para la siguiente reunión, un nuevo sentido de propósito comenzó a tomar forma. Era hora de descubrir la verdad oculta, de desafiar su pasado y por una vez estar lista para lo que venga. Con una determinación renovada, el futuro parecía estar a un solo paso de distancia. Pero, ¿era realmente capaz de manejar la verdad que estaba a punto de desvelar? Mariana llegó al lugar de encuentro con una mezcla de ansiedad y expectación que le revolvía el estómago. La urgencia del mensaje del investigador no había dejado de resonar en su mente. Había un peso en el aire, como si cada paso que daba la acercaba más a un precipicio del que no estaba segura si quería lanzarse. Sin embargo, la determinación que había estado cultivando la guiaba. Ya no era la misma joven atrapada en su pasado, ahora estaba lista para enfrentar cualquier verdad. El investigador la esperaba en una esquina apartada de la cafetería, su rostro serio y concentrado, como si las revelaciones que tenían fueran puñetazos directos a la realidad que conocía. Mariana respiró hondo y se acercó. Al tomar asiento, se sintió anclada en su propio papel, no como una víctima, sino como una aliada en la búsqueda de la verdad. He encontrado documentos que cambian las cosas, comenzó el investigador, su voz baja y cuidadosa. Mariana sintió que cada palabra cargaba más significado que las anteriores. Su mente trabajaba a 1000 por hora, anticipando la magnitud de lo que podría descubrir. Él le pasó un grupo de archivos impresos. Sus manos temblaron al tocarlos, como si sostuviera pequeñas bombas a punto de estallar. A medida que leía, cada línea desnudaba un entramado de corrupción y complicidad. El nombre de su padre aparecía entre figuras que nunca había imaginado asociadas con él. Las piezas del rompecabezas, muchas de ellas ocultas entre el resto de su vida cotidiana, comenzaban a encajar. Las conexiones se formaban ante sus ojos, dándole un impulso inesperado de lógica a la confusión que había sentido hasta ahora. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, sintiendo cómo la incredulidad se mezclaba con el miedo. Su padre no podría haber estado involucrado en algo así. Pero al mismo tiempo, un sanar interior le decía que era hora de dejar de cerrar los ojos. Es solo la punta del iceberg, pero es suficiente para que empiece a cuestionar lo que has conocido. La vertiginosa revelación la hizo tambalearse. Su mente, mientras tanto, intentaba crear un nuevo esquema de realidades y creencias destrozadas. Mariana se encontraba ante un dilema: seguir escarbando en esta verdad que podría destruir la imagen de su padre, o dar la vuelta y dejar que las sombras del pasado la siguieran. ¿Qué quieres hacer con esto?, la interpeló el investigador, su tono casi demandante. Estaba claro que él veía en ella una fortaleza que quizás ella aún no podía reconocer. Pero en ese momento, Mariana supo que no podía retroceder. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido un avance hacia su verdadero yo. «Quiero confrontar la verdad y prepararme para lo que venga», respondió, sus palabras sonando más fuertes de lo que se sentía. Era un compromiso que resonaba en su interior, un viaje que comenzaba a moldear su espíritu. Con el tiempo, se dio cuenta de que el proceso requerido para descubrir la verdad la transformaba cada vez más. No solo aprendía sobre las tramas de la corrupción, sino también sobre su propia capacidad para resistir y pelear. Cada momento se convertía en un ladrillo, edificando la confianza que antes le era esquiva. Mientras el investigador le dio más información y discutían posibles acciones, Mariana empezó a vislumbrar cómo encarar el próximo paso. Para hacer frente a su padre y al entorno que siempre había confiado, necesitaría reunir su conocimiento, habilidades y sobre todo un plan. «Necesito prepararme», dijo de repente, como si el acto de verbalizarlo la pusiera en movimiento. «Debo entender completamente el terreno antes de confrontar a mi padre». Y así, la búsqueda de su padre se transformaba en un viaje hacia el autodescubrimiento. Cuando dio un último vistazo a los documentos, una segunda realidad se desplegaba ante ella. Las revelaciones de su búsqueda podrían no ser solo dolor, sino una puerta de entrada hacia un futuro donde ella pudiera redefinir su identidad. Sin embargo, al salir de la cafetería, una pregunta persistente la siguió. ¿Qué sucedería si, al desenterrar la verdad, encontrara a alguien que nunca había imaginado que existiera? Mientras se precipitaba hacia su futuro, Mariana comprendió que cada verdad tenía sus consecuencias. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para reclamarse a sí misma?
la respuesta surgía como un eco complicado en su mente, sirviendo como guía mientras cada paso la acercaba más a la confrontación que cambiaría su vida para siempre. Mariana se encontraba en la cima de una montaña de revelaciones, un sendero lleno de verdades que había decidido desenterrar sin importar el costo. Las horas de investigación, las conversaciones difíciles y el riesgo de exponer su propia historia familiar la habían moldeado en alguien que entendía el verdadero significado de la valentía. El día que había decidido enfrentarse a sí misma, le había dado la bienvenida. Su padre, un eco de determinación resonaba en el aire. Los recuerdos de su infancia, los momentos de ternura y la sabiduría de su padre eran ahora una espada de doble filo. Sabía que cada golpe que daría en esa confrontación podría expandir el dolor o traer la liberación. Con una mezcla de ansiedad y resolución, se preparó para la reunión que cambiaría el rumbo de su vida y su relación con su familia. Con el corazón palpitante y la mente clara, Mariana llegó a la casa familiar. Cada paso resonaba con la carga de recuerdos y emociones amalgamadas. Al entrar, encontró a su padre en la sala, donde el tiempo parecía haberse detenido. Su figura era la misma, pero la percepción había cambiado drásticamente. Ahora, el amor que sentía transformaba bellos recuerdos en sombras de desconfianza. «Papá, necesitamos hablar», pronunció con firmeza. Sus palabras fluyeron con la autoridad que había adquirido a lo largo de su viaje. La mirada de su padre se tornó inquisitiva, pero Mariana continuó, sin ceder. «Sobre la verdad que conocí, sobre ti y la corrupción que te rodea». La reacción de su padre fue un instante de silencio, como si el aire se volviera denso. La tensión creció en la habitación, cada segundo parecía una eternidad. Mariana, sin embargo, no flaqueó. Este era su momento, no solo para confrontar, sino también para definir quién era ella en el relato de su propia vida. «¿De qué hablas?», preguntó su padre, tratando de desviar la conversación, pero Mariana se mantuvo firme. «Sé que estuviste involucrado en un escándalo, en decisiones que afectaron a muchos. Quiero entender, papá, ¿por qué no me lo dijiste?». Las defensas empezaron a desmoronarse en el rostro de su padre. A medida que las palabras salían, la incredulidad se iba transformando en la aceptación de una realidad que había estado huyendo. Con un susurro, la verdad comenzó a surgir, llena de matices complejos y decisiones difíciles que lo llevaron a actuar de la forma en que lo hizo. «Quería protegerte, Mariana. Nunca quise que cargases con el peso de mis decisiones», admitió, un aire de vulnerabilidad fluyendo de sus labios. En ese instante, el corazón de Mariana se dividió en dos. Por un lado, el amor ancestral que siempre había sentido, y por el otro, la traición de descubrir que su héroe había caído de un pedestal tan glorioso a uno sucio. «¿Protegerme o proteger tu propio nombre?», replicó ella, encontrando su voz entre el dolor. Cada palabra pronunciada era un paso hacia la claridad que había estado buscando. Mariana entendió que esta conversación no solo requería justicia, sino compasión. La búsqueda de la verdad no era solo acerca de su padre, era también de su propia identidad. Mientras su padre se abría, Mariana empezó a ver la historia familiar desde una nueva perspectiva. Era un relato de luchas y sacrificios que habían sido mal abordados. Finalmente, su padre confesó sus propios errores y cómo había estado atrapado en un sistema que lo arrastró, legitimizando decisiones oscuras en nombre de una supuesta protección. A medida que la conversación avanzaba, Mariana sintió que la imagen de su padre se transformaba nuevamente en algo humano, algo que podía perdonar. Había una entrega a la verdad y un aprendizaje mutuo. La confrontación se convirtió en una reconciliación donde ambos se dieron cuenta de que el amor familiar es tan fuerte como para atravesar incluso las verdades más dolorosas. Quizás lo que necesitamos no es necesariamente la justicia, sino aprender a vivir con la verdad, sugirió Mariana, tocando las fibras de la relación que había anhelado proteger. Comprendió que el perdón no significaba olvidar, sino aceptar los tiempos difíciles y seguir adelante juntos. A medida que los ecos de su conversación se desvanecían, Mariana empezó a sentir una liberación. Había conquistado sus miedos, y al hacerlo, había abierto un camino hacia un futuro más luminoso. El diálogo con su padre no solo había traído entendimiento, sino también una nueva perspectiva para reconstruir el relato de su historia familiar. Mariana se sintió más fuerte que nunca. Había logrado un viaje de transformación.
No solo había enfrentado a su padre, sino que también había emergido como la mujer que siempre estuvo destinada a ser, una defensora de la verdad, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Había alcanzado un equilibrio que le permitiría afrontar lo que viniera a continuación. Con una renovada confianza, Mariana entendió que seguiría luchando por las verdades que importaban, no solo aquellas formas de corrupción que había desenterrado, sino también las sombras de desconfianza que podían amenazar las relaciones cercanas. Con cada latido de su corazón, sentía que su vida empezaba a tomar forma de nuevo. Era el momento de construir su legado, no como la hija de un hombre problemático, sino como una abogada decidida a dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Con una profunda sensación de satisfacción, estaba lista para abrazar un futuro donde la verdad podría florecer. Un nuevo capítulo había comenzado. Mariana había encontrado su propósito, y no había vuelta atrás. La transformación era de ella, y por ella, pero también era un homenaje a su padre y su historia, una historia que continuaría siendo contada, pero ahora con una nueva claridad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Síguenos y suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.